Sí, damos comienzo ya. Ingresó bastante gente, así que vamos a dar comienzo a la 11ª charla de este tercer ciclo de charlas digitales de este año, 2021. Sergio, ya verás que han sido muchísimas charlas muy buenas, con mucho aprendizaje para nuestros entrenadores, nuestros jugadores y también para la gente que ama el futsal de toda América y también de otras partes del mundo. Así que esta es la 11ª charla junto a Sergio Mulor. ¿Está bien el apellido? Le dije Muyol, mal. Muyol, Muyor, Muyol. eh, técnico de nacionalidad española, ha dirigido mucho en España y actualmente está dirigiendo en Hungría. eh, un técnico que también estuvo por Qatar, estuvo en la selección de Qatar 2 años como asistente técnico, así que tiene mucho que contar. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Sergio. Ahora te dejo con unas palabras de nuestro técnico, Vicente Luise, y ya podemos comenzar con tu presentación. Muchas gracias. Bueno, Sergio, bienvenido. Mira, nosotros creo que como ANFP hemos hecho en este tiempo de pandemia, creo que hemos hecho el mejor ciclo de charla. El año pasado fueron de este tipo 25 y este año llevamos 11, así que han pasado por acá Matías Luquix, Marquinhos, Javier Lozano, Pulpis, en fin, de lo que me voy acordando. Morruga, en fin, han pasado un montón de gente. Diego D'Alessandro, el técnico Uruguay. Incluso el técnico de San Lorenzo, le dimos esta suerte. El técnico de San Lorenzo, Antonelli, Luciano Antonelli, antes de la Copa Libertadores. Bueno, Carlos Quirós de Costa Rica, antes de la eliminatoria, que hoy estuve hablando con él, antes de la eliminatoria que ganó de la CONCACAF, en fin. Así que ahora te tenemos a vos con una vasta experiencia, muchos equipos en España, pero también una incursión fuera de España, Qatar y Hungría ahora el año pasado, o la estación pasada. Así que, Sergio, te escuchamos y luego intercambiamos con los participantes. Bienvenido entonces. Perfecto. Bienvenido y bien hallado, ¿no? Creo que desde las primeras conversaciones que tuve con usted fueron magníficas. Yo creo que una satisfacción tremenda que podáis contar conmigo. Para mí un placer y un privilegio estar con todos vosotros, con tanta gente de Sudamérica que son, pues bueno, amantes del deporte que yo amo, ¿no? Yo creo que el fútbol sala es nuestra droga, ¿no? Y creo que todos los que estamos aquí en esta tarde para vosotros, esta noche para mí, pues bueno, amamos este deporte y queremos compartir bueno, compartir nuestra experiencia. Bueno, básicamente lo que quiero contar es esto, ¿no? Es compartir con todos los oyentes que están hoy aquí toda la experiencia que el fútbol sala me ha podido regalar. ¿Vale? Como habéis dicho, pues bueno, tuve mi inicio aquí en España, tuve la principal suerte de estar con el que creo que es uno de los mejores entrenadores, no solo de España, sino del mundo, con Tomás de Dios como asistente técnico en Pontevedra. En ese primer año, donde yo tenía solo 24 añitos, pues para mí fue no solo una gran experiencia a nivel de fútbol sala, estar en primera división con él como entrenador, sino que fue un auténtico máster de fútbol sala, ¿no? Porque ahí se empezó a cuajar o se empezó a realizar, a formar el Sergio Muyol que soy ahora, pues casi 18 años después, ¿no? Después de eso, bueno, empecé en las categorías inferiores de España, segunda división B, tercera. Fui a Melilla, una ciudad pequeñita que está en el norte de África, que pertenece a España. Y de segunda B tuvimos la suerte de la primera temporada conseguir el ascenso a la segunda división y bueno, y de ahí
estuve durante 5 temporadas en el mismo equipo. Y bueno, y el fútbol sala me puso el privilegio de poder debutar en primera división con Marfil Santa Coloma en el año 2011. Y nada, a partir de ahí, pues bueno, fue volver a Melilla. Estuve 2 años más en Melilla en una segunda etapa. Y después de mis 2 temporadas en Melilla ya salí al extranjero, en la que creo que para mí, tanto para mí como para mi familia, una gran experiencia de vida, porque ya no es solo fútbol sala, sino que ya depende, te tienes que aclimatar con tu deporte pues a diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes formas de pensamiento, diferentes formas de entrenar, ¿vale? Y eso creo que a todos nos nutre muchísimo y nos hace mejor, no solo mejores personas, sino también mejores entrenadores. Y para terminar, estoy con mi experiencia en Hungría, que acabo de terminar, bueno, que se está diciendo bueno, que soy actualmente entrenador, no, actualmente ya a partir de ayer, que terminó la temporada oficialmente en Europa, pues desde ayer dejé de ser entrenador del Mese Bilbao Júfalu de Hungría, en el que bueno, he estado los últimos 4 años de mi vida, que han sido pues, bueno, absolutamente maravillosos en todos los sentidos, ¿vale? Y bueno, pues si empezamos a hablar un poco de fútbol sala, que es creo lo que la gente quiere escuchar, pues bueno, a partir de todas estas experiencias, pues quiero un poco hablar de lo que se ha ido formando como entrenador, qué tipo de metodología nos gusta utilizar. Luego, a raíz de cuando vayan surgiendo las preguntas y las cuestiones que la gente tenga, podemos profundizar en los aspectos que más puedan interesar. Pero bueno, a nivel metodológico, me considero un entrenador, pues bueno, lo principal es de lo que podemos presumir es que todavía soy un entrenador muy joven, con mucho bagaje anterior, pero con muchas expectativas de seguir de seguir entrenando en el futuro. Y bueno, soy un entrenador de ese estilo bueno, que me gusta mucho el contacto real con el jugador. Soy un entrenador que me gusta escuchar al jugador, que me gusta sentir lo que siente, no solo, yo soy de los que dice que no solo funciona la pizarra y que con solo lo que tú dices es lo que tiene que salir, sino que lo que tú dices el jugador lo tiene que sentir, lo tiene que vivenciar. Y bueno, y en eso se basa un poco la metodología de trabajo, ¿no? En vivenciar durante la semana lo que vamos a tratar de hacer en el juego del sábado. En este caso, bueno, en Hungría jugábamos los viernes o los lunes, pero bueno, en otros sitios se jugará durante la semana en alguna situación, o los sábados o los domingos, pero bueno, cuando toque jugar, que lo que se vaya a plasmar dentro de la pista, que ya se haya vivenciado, ¿no? Que el jugador lo haya sentido. Para mí es muy importante ese aspecto. Y bueno, y creo que todo el tipo de metodología que utilizamos va en base a eso, en base a que los entrenamientos sean por el propio juego, no extraemos nada, o sea, podemos trabajar a nivel técnico un poco analítico, pero solo para la mejora o solo para el hacer alguna situación, por ejemplo, una situación jugada que queremos que se parta de un posicionamiento, de un movimiento inicial para que se produzca la situación que queremos vivenciar, pero bueno, partimos del analítico, pero en muy pocas contadas, en gotitas, ¿no? Son aspectos que nos gusta, o por lo menos particularmente me gusta trabajar poco, ¿vale? A partir de ahí todo es el propio juego, ¿no? Situaciones de juego real que te ayuden a vivenciar todos los aspectos del juego. Una de las cosas que me gustaría incluir en esto de la metodología y de los comentarios que quiero hacer, quiero meter antes de llegar al periodo de preguntas, pues que cuando llego a cualquier sitio, ya no solo cuando voy al extranjero o voy a un equipo nuevo, no en Qatar o en Hungría, sino en cualquier equipo en España, si fuera primera división, si fuera segunda división, a mí me gusta desde el inicio de la pretemporada empezar de cero. O sea, a partir de la base de que
de que creo que tenemos que empezar de todas las situaciones de 1 contra 0, 1 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 2, empezarlas, aunque por la experiencia que tienen nuestros jugadores, tenemos que, seguramente las pasaremos muy rápido, no como si entrenáramos una categorías base, pero quiero que el jugador sepa cuál es mi idea en ese sentido y qué es lo que tenemos que trabajar o qué es lo que tenemos o qué es lo que me gustaría a mí ver en esas situaciones, porque partimos de la base de que llegamos a un equipo senior, un equipo de primera división, un equipo de segunda división, en el que la primera idea es, no, estos jugadores ya saben, ya damos por sentado algunas cosas que deberían de saber por estar ahí, pero que a lo mejor no lo tienen muy claro. Entonces, en este proceso metodológico, pues empezamos siempre desde muy atrás, ¿no? Aunque ya te digo, aunque pasemos en los primeros 20 minutos de la primera sesión de agosto, ya lo demos por sentado, ya lo hemos visto, los jugadores lo entienden y lo pasamos rápidamente. Pero creo que es muy importante el partir desde cero hasta arriba, ¿no? Hasta todo lo que queremos meter, ¿vale? Y bueno, y aparte de este nivel metodológico, pues bueno, pues un entrenador que, aunque tengo un tipo de defensa favorita y tengo un tipo de ataque favorito, ¿vale? Creo que lo principal es adaptarse a lo que tienes, ¿no? Qué tipo de jugadores va a manejar, en qué tipo de competición te va a desenvolver. Y bueno, y para mí es muy importante eso. Por ejemplo, ahora en este proceso en el que estamos ahí pendientes de en qué equipo podríamos firmar o qué equipo no podemos recibir para la temporada próxima, lo primero que intento saber es qué tipo de plantilla tenemos, qué jugadores, qué perfil de jugadores tenemos, qué perfil de jugadores podemos incluir para saber qué tipo de modelo defensivo o modelo ofensivo podemos implantar, ¿no? A nivel de modelo, a nivel defensivo, lo que más me gusta es trabajar una defensa individual con cambios, presionante, una defensa que sea muy agresiva en la primera línea, en zona alta, sobre todo porque bueno, creo que al final el fútbol sala es un juego de transiciones. Cuanto más arriba seas capaz de defender y de recuperar la pelota, pues la transición más corta será y serás capaz de finalizar antes. Luego, bueno, si las circunstancias del juego nos tienen que llevar un poco atrás, pues seguimos trabajando con esa defensa individual con cambio en zona media y en los últimos metros pues nos metemos con una defensa individual, que es un poco la idea de juego que tenemos. Y a nivel ofensivo, eso sí que es cierto bueno, que tengo un juego favorito que me gusta mucho jugar con pivot, pero bueno, por ejemplo, los últimos 4 años no he tenido un pivot dominante. Estamos trabajando siempre con un pivot más de movilidad y bueno, nuestro juego se ha asemejado más al 4-0 que al juego de pivot. Pero bueno, son, como decía antes, circunstancias que la propia concepción de la plantilla te obligan a tener que decidir por un lado o por otro, más que tu ideología de juego o tu idea de juego ideal. ¿De acuerdo? Un poco por ahí, a nivel, luego eso, también un entrenador que nos gusta trabajar mucho la estrategia, tanto defensiva como ofensiva. Creemos que es la parte fundamental del juego, ¿no? En la que se consiguen muchísimos puntos, muchísimas victorias aparecen a partir de la estrategia, ¿vale? Y bueno, y en tema de ahora, en los últimos tiempos, como estamos comprobando, pues me estoy convirtiendo en un estudioso del juego, del juego, yo lo llamo ataque 5-0, ¿vale? Para distinguirlo del ataque 5 contra 4, cuando sacan al arquero o sacamos al arquero para intentar remontar un partido. Diferencio esa situación con el ataque 5-0, que es cuando acciones como vemos mucho en Benfica o en Sporting, que lo hacen con el propio portero, Roncalio, o
en el que sube ya directamente a participar en el juego y hace lo están llamando últimamente mucho regresiones, ¿no? Hacen la regresión para jugar con el portero y bueno, y en ese momento en el que estoy, ¿no? Yo creo que intentando adaptar lo que se trata, la modernización del futsal con el portero a nuestro juego, ¿no? Y creo que es un aspecto muy importante en el que hay que estudiar y hay que ser consciente de que va a ser una de las cosas más importantes en el futuro. Sergio, en Hungría, estábamos hablando previo a la charla, informalmente, ¿cuántos extranjeros vos tenías? ¿Cuántos no húngaros tenía en tu equipo? Nosotros durante las 4 temporadas siempre hemos iniciado la temporada con 3 no extranjeros y hemos terminado con 4. Siempre incluíamos uno más en el mes de diciembre, salvo esta última temporada que hemos estado con 4 durante toda la temporada. ¿Vale? Una de las cosas que comentaba con vosotros fuera de charla era que ahora la Federación Húngara está empezando a querer limitar, este año no lo ha limitado a nivel reglamentario, pero sí que ha incentivado a los equipos que tienen menos extranjeros con recibir más subvenciones, para el hecho de que solo tengan 2, ¿vale? No está prohibido tener 4, pero si tienen 2 extranjeros solamente recibirían más parte de subvención a nivel económico, ¿vale? Entonces los equipos pues bueno, están tirando mucho por ese sentido de intentar pues tener más jugadores húngaros. Se está viendo que bueno, que la selección húngara pues llega un momento en el que se estaba estancando, que los últimos, pues creo que son los últimos 2 europeos no ha participado o no se ha clasificado y estaban con problemas. Este año estuvieron cerca de poder participar en el europeo de Ámsterdam, pero bueno, no se consiguió y eso pues ha hecho que la federación se plantee un cambio de estructura. Primero lo están haciendo a nivel de petición y a partir de la temporada siguiente yo creo que ya lo van a hacer a nivel reglamentario. Y ahí la competición, digamos, adulta, ¿y qué tipo de competición hay juvenil, o sea, de categorías menores? Todos los equipos tienen competición, tienen equipos inferiores, todos tienen está la categoría sub-20, está sub-19, sub-17, sub-15, sub-13 y sub-11. Lo que pasa es que en Hungría es un poco especial porque muchas veces el fútbol sala en Hungría se utiliza como el juego de invierno, ¿vale? Como hablábamos antes, en invierno en Hungría hace muchísimo frío, no se puede jugar al fútbol en el exterior porque hay mucha nieve y utilizan esa fase del año para jugar todo lo que es la competición de fútbol sala. Entonces la competición de fútbol sala en sub-17 y en sub-19 sí un poco más, es un poco una competición más larga, pero en las categorías sub-15, sub-13, sub-11 lo que lo utilizan es para un campeonato de invierno, desde diciembre hasta marzo, ¿vale? Se juega fútbol sala y el resto de años se juega más al fútbol. Pero O son sea, los mismos. yo cuando estuve me dijeron 5 meses no se puede jugar directamente fútbol. Sí, más o menos empieza en diciembre y luego ya hasta marzo, abril. Este año ya se ha metido mucho la nieve hasta abril, entonces siempre están 4 o 5 meses que no se juega fútbol. Y no se juega directamente. Los húngaros siempre tuvieron buen fútbol, por lo menos nosotros acá en Argentina sabemos que tienen buen fútbol, no es el fútbol top de Europa, pero a mí sí me llamó siempre la atención. Y entonces, y eso compiten regularmente, las categorías menores compiten ahí. Sí, en categoría sub-17 y sub-19 sí son un poco más serias en ese momento, Sí. en ese aspecto de darle seriedad desde septiembre hasta mayo, junio, darle una competición más de 10 meses, pero a lo mejor hay muchos equipos que a lo mejor se encuentran con que no juegan fútbol sala en mes y medio o 2 meses, luego juegan pues 5, 6, 7 partidos en una misma, en cuestión de 10 días o 12 días, porque tienen que recuperar todos los partidos atrasados y tal. Es cierto que se le debería, o sea, en el aspecto que yo creo
se le debería dar un poco más de seriedad y continuidad, pero también es cierto que ellos quieren, ¿no? Quieren que el jugador participe en fútbol sala y demás. Claro, luego si te vas al aspecto metodológico, al aspecto de trabajo diario con ellos, pues bueno, salvo nuestro equipo que se empieza a trabajar bien, el equipo que fue campeón este año, Aladas, que también está ahí un entrenador español, Juanra, estaban ya trabajando muy bien la base. Se nota que en categoría sub-17, sub-19, están metiendo los jugadores muy jóvenes con los segundos equipos. Tenemos segunda división y en la segunda división tanto ellos como nosotros tenemos equipos que casualmente luchan por el título en muchas temporadas. Y bueno, y en eso están metiendo muchos jugadores jóvenes y eso es lo que, bueno, es lo que está siendo luego la base de la selección sub-19. A ver, creo que una de las cosas que creo en Hungría es que hay muchísimo potencial, creo que hay muchísimos jugadores interesantes, pero también hay mucha predilección por el fútbol, ¿no? Claro. Creo que se lleva mucho, hay un deporte muy de moda allí, que es el fútbol 5, ¿vale? Que se juega en una cancha de fútbol sala, con las dimensiones de fútbol sala, pero con la portería grande de fútbol, que se juega en 5 contra 5 con un portero y se juega con balón de fútbol. ¿Sabes? Y bueno, y en eso ¿En yo creo área que un cerrada poco o en área abierta? área como la de fútbol sala, o sea, hay fuera de banda y todo. Pero bueno, al jugarse con balón, con el balón Sí. grande que bota muchísimo, pues imagina, al final se convierte en un fútbol pequeño, como yo le Sí, digo. sí. Y los jugadores extranjeros que iban tampoco eran de primer nivel, no sé, la verdad que no conozco tanto brasileros, españoles, ¿qué es lo que van ahí? Bueno, nosotros en nuestro caso, por ejemplo, teníamos 4 jugadores, teníamos 3 brasileños y un español. De los 3 brasileños nuestros, 2 fueron internacionales, o sea, ya llegaron la temporada pasada con 33, 34 años a Hungría, pero bueno, son jugadores que han sido muy importantes a nivel internacional, son 10, no sé si recordará, un ala zurdo que bueno, fue internacional con la selección brasileña, ha jugado en Benfica, ha jugado en los mejores clubes de Brasil, es un jugador muy, muy importante, y Sydney, que también fue internacional, menos veces y yo creo que más en categorías inferiores, al final se fue muy joven al campeonato de Kuwait, pero son jugadores de muchísima calidad que podrían jugar. Yo creo que tanto, por ejemplo, Dieze, Sydney o Rafinha, que son los 3 brasileños que yo tenía, o Alvarito, que es el jugador español, podrían jugar perfectamente en la Liga Española en equipos bueno, que a lo mejor no tuvieran objetivos de luchar por el título, pero sí son jugadores que pueden estar perfectamente en la plantilla de cualquier equipo de primera. ¿Y te exigen la nacionalidad europea para jugar? No, puedes tener hasta 3 extracomunitarios y europeos podrías tener, hasta esta temporada podrías tener todo el que quisieras. Camilo, ¿estás ahí? Acá estoy, profe, siempre presente. Bueno, para los que desean realizar preguntas, como lo expliqué en el chat, pueden levantar la mano en Zoom y les habilitaremos el micrófono, o también pueden hacer preguntas y respuestas, ahí pueden realizar su pregunta. Por el momento, aquí tenemos una mano levantada, Adrián Fernández. Adrián, por favor, preséntate y la pregunta, por favor. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Adrián Fernández, soy de Venezuela. Tuve el honor y el placer de conocer al profesor Sergio Muyor aquí en Venezuela, donde nos transmitió su conocimiento y nos pareció excelente su metodología, su manera de transmitir la información, su carisma. Y hoy por hoy, bueno, seguimos teniendo contacto a pesar del tiempo que transcurrió esa formación. Para mí una gran persona y un excelente entrenador. Un honor escucharlo y saber que está bien. Un saludo, Sergio. Muchísimas gracias, Adrián, un saludo, un fuerte abrazo. Profe, escuché que usted generalmente cuando asume un reto, un nuevo proyecto, bien sea con una nacionalidad o un equipo profesional,
generalmente se va hacia las bases y trabaja el uno contra uno. Quería de alguna u otra forma reforzar cuando usted tiene una idea de juego y los jugadores, a pesar de que están en un nivel que se debe considerar, deben tener todos los conocimientos, fundamentos tácticos para la élite. Cuando usted hace su planteamiento, entiendo que le gusta el individual con cambio en defensa y un pivot posicional, un 3-1 posicional, cuando no lo tiene, migra a un 4-0, pero debe tener algunos principios, algunas condiciones de juego que a usted le caracteriza o le gustaría ver en cancha. Cuando eso no ocurre, ¿qué prioriza? ¿Más se adapta más a los fundamentos y a las habilidades del jugador? O de alguna u otra forma trata de imponerse su idea de juego hasta que lo asimilen? Esa era la pregunta. Un saludo. Bueno, en principio lo que siempre, lo importante de hacer es intentar analizar lo que tiene, analizar el contexto y analizar qué puedes conseguir o hasta dónde puedes llegar con esa plantilla, ¿no? Hay una cuestión importantísima que creo que creo que me gusta hacer, y es tratar de llevar al equipo a donde yo quiero, pero sobre todo a nivel defensivo, ¿no? Porque creo que a nivel defensivo es cuando mejor se puede adaptar. Te pongo el ejemplo de cuando llegamos a Hungría, ¿no? El equipo húngaro llevaba pues las últimas 10 temporadas, es un factor muy repetido en la mayoría de los equipos de Hungría, defendiendo una defensa zonal, ¿no? Y bueno, yo soy un poco, no contrario, porque no me gusta decir contrario, pero no me gusta la defensa zonal, o no creo que se adapte a lo que es mi pensamiento del juego, ¿no? Y entonces, lo primero que traté de entender es si mis jugadores tenían las posibilidades, porque claro, al final cuando ellos trabajaban en zona, haciendo demasiada sombra al balón. Y entonces, yo soy un entrenador que le exige o le interesa que lo que haya sea mucha presión a balón. O sea, es casi totalmente lo contrario a lo que me estaba encontrando, era totalmente contrario a lo que yo quería. Entonces, las primeras sesiones es para comprender si yo tengo jugadores con la suficiente mentalidad para en el futuro ser capaces de presionar el balón como a nosotros nos gusta, ¿no? Y bueno, y creo que sí, que al final el jugador en ese sentido se adapta. Y en cuanto al ataque, sí que es cierto que, bueno, por ejemplo, a mí me gusta trabajar con 3-1 y no tengo un pivot fijo, pero bueno, lo que sí nos gusta mucho es meter el tema de los fundamentos, ¿no? El trabajar con fundamentos técnico-tácticos para ser capaces de que en una determinada situación, pues el juego de pivot en una situación ofensiva de mi equipo, pues pueda ser una característica, aunque no tengamos un pivot de referencia en la zona alta, ¿no? Y yo creo que bueno, al final esa fue la idea. Y es cierto que con el paso del tiempo, por ejemplo, con la última experiencia que hemos tenido, con el paso del tiempo, creo que mis jugadores se adaptaron muy bien a diferentes situaciones del juego. Podemos encontrar si analizamos partidos de mi equipo, podemos visualizar que mi equipo termina trabajando en algunas situaciones con 3-1, termina trabajando con pívot en movilidad, o termina trabajando con sistema 4-0, pero a través de esos fundamentos que lo hemos ido inculcando. Excelente, profe. De verdad que agradecido, complacido de escucharlo, y al mismo tiempo felicitar a la Federación de Chile por estas charlas que vienen dictando y que nos nutre bastante de conocimiento, y tener personas como usted y todos los que han pasado por allí en función del aprendizaje. Un abrazo a todos. Saludos. Muchas gracias, Adrián, y obviamente te esperamos en las próximas charlas, que se vienen muchas sorpresas. La próxima pregunta la realizará Cristian Aldunate. Cristian, por favor, preséntate y la pregunta, por favor. Hola, muy buenas noches. Mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad. Primero preguntarle si cree usted que existe una idiosincrasia del entrenador de futsal español, y de ser positiva su respuesta, ¿qué características cree usted que tiene esa idiosincrasia? Muchas gracias.
Bueno, yo creo a lo mejor no lo llamaría idiosincrasia, sino creo que que sí puede existir eh, mm, una situación una situación habitual, es que no encuentro la palabra para comentarla, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, es cierto que la vertiente o la moda en el fútbol sala español desde hace de unos años aquí, pues podría ser bueno, que la mayoría de los equipos trabajasen con una defensa individual con cambios. Creo que en ese sentido hay muchas veces que parece que somos todos muy parecidos, pero yo creo que finalmente si te pones a analizar bien todos los todos los sistemas defensivos pues, de la Liga Nacional de Fútbol Sala o de todos los entrenadores españoles que hay en el extranjero, pues bueno, sí que es cierto que hay una escuela en el sentido, en este sentido defensivo, pero cada uno tiene sus matices y son matices importantes que diferencian a cada entrenador y que son, bueno, por ejemplo, la diferencia la diferencia en los cambios, la diferencia en si presionas por banda o presionas más en el medio o tapa una cosa o tapa la otra, ¿no? Yo creo que son situaciones que nos caracterizan a todos, pero que aparte nos diferencian muchísimo entre uno y otro, ¿no? Entonces eh, creo que hay una ideología, por decirlo de alguna manera, pero no es una cuestión que sea muy determinante en el hecho de decir, no, este es español porque trabaja así, ¿no? Yo creo que más, a lo mejor sí en en la metodología de trabajo, en el entrenamiento, en el día a día sí que podemos ser un poco más parecidos, pero bueno, luego en el juego yo creo que hay muchísimos entrenadores españoles que están triunfando tanto dentro como fuera, que son, bueno, totalmente de vertientes totalmente diferentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Pasamos a la siguiente pregunta, que la va a realizar Marcelo Muñoz. Marcelo, por favor, preséntate con Sergio y la pregunta. Gracias, Camilo. Saludos, Vicente. Bueno, creo que el futsal europeo en el último tiempo tiene un escalón mayor al de Sudamérica, pero ¿qué cosas se pueden rescatar del jugador sudamericano que se pueda trasladar al futsal? ¿Ah? Un abrazo y felicitaciones por tu trabajo. Muchísimas gracias. No estoy muy de acuerdo contigo porque, bueno, lo primero y principal es que ahora mismo tenemos que, espero como español que en septiembre se acabe, ¿no? Pero hasta el próximo mes de septiembre los actuales campeones del mundo son sudamericanos, ¿no? Son argentinos. Entonces, creo que no tiene nada que desprestigiarle una región a otra, ¿no? Yo creo que bueno, el fútbol sala español, el fútbol sala europeo está muy a la vanguardia, está muy cerca de todo, pero bueno, el jugador sudamericano siempre es muy apetecible en nuestra competición, ¿no? Creo que bueno, hemos exportado muchos y muy buenos jugadores brasileños. Creo que los mejores del mundo han pasado por nuestra competición. Yo creo que cuando ellos llegaban a España, lo hablaba antes con Vicente, eh, iba a decir fuera de cámara, pero no, fuera de la charla. Lo hablábamos antes, bueno, que creo que fue un factor diferencial para que el fútbol sala español creciera tanto, ¿no? Que vinieran tanto y tan buenos jugadores de fuera. Bueno, y ahora están llegando muchísimos jugadores argentinos que también no están marcando diferencias, ¿no? Ayer, sin ir más lejos, bueno, veíamos una final del campeonato de liga donde bueno, uno de los de los duelos más bonitos pudo ser el de Massi Recia con Ferrao, ¿no? Y bueno, creo que eso que marca mucho la diferencia. El rasgo que a mí me gusta del jugador sudamericano, pero va el latino o el que habla
el que habla castellano, que puede ser lo más parecido, diferenciando a los brasileños, porque los brasileños al final sabemos que es calidad, uno contra uno, una garra, tal. Pues los jugadores que yo conozco de haber estado con las experiencias que he tenido en Venezuela, los jugadores argentinos que hemos conocido, pues sobre todo es la particularidad de su competitividad, ¿no? Aparte de todo lo que están creciendo a nivel técnico-táctico con el gran trabajo que se está haciendo allí en los últimos años, creo que a nivel competitivo y a nivel competitivo son superiores, ¿no? Son jugadores que no dan nunca un balón por perdido, que no se deshacen ante una defensa, no dan un balón por perdido en ataque. ¿Vale? Son jugadores que yo creo que marcan diferencia en ese sentido. Perfecto. Y una última pregunta, estimado Sergio. ¿Cómo vislumbras este mundial en Lituania, sabiendo con todos los temas que hemos tenido con el COVID-19? ¿Será un mundial diferente? ¿Habrá alguna sorpresa? ¿Cómo lo analizas? Ojalá lo gane España, eso es lo primero, ¿no? Al final es el primer deseo, ¿no? El volver a ser campeón del mundo, que ya hace mucho tiempo que se consiguió la segunda estrella. A nivel deportivo es muy difícil de predecir. Creo que el primer hándicap que se pueden encontrar las selecciones, tanto España como el resto, ¿no? Que son las competiciones este año no han sido unas competiciones normales. Por ejemplo, ayer estaba terminando la liga en España. En otros países la liga terminó hace muchísimos meses. Las plantillas no sabemos, o por lo menos yo no conozco todos los casos, si se van a empezar a juntar en el mes de agosto, si las ligas ya van a estar iniciadas o no. En España, por ejemplo, no va a estar iniciada. Sí, porque la liga empieza en octubre, empieza justo después del Mundial. Entonces, los jugadores van a llegar a la competición sin un ritmo competitivo. En Brasil están jugando ahora mismo y llegarán a septiembre con la liga, con la competición jugándose y demás. O sea, son cuestiones que yo creo que pueden marcar mucha diferencia en todas las selecciones, en todos los equipos y que bueno, que son importantes. Y luego todo este tema del COVID lo estamos comprobando, y pongo el ejemplo del fútbol, lo estamos comprobando en la Eurocopa. No estoy muy enterado de la Copa América, pero están siendo torneos con una incidencia lesional importante. Llámase por todo el estrés que los jugadores están llevando de la temporada, una temporada que ha sido muy dura, que ha sido muy cargada, o llámese por cualquier otra situación, pero creo que están siendo temporadas diferentes. Y luego lo que tampoco tengo conocimiento, no sé si el profesor Vicente nos podría ayudar en ese sentido, es si va a ser una competición con público o sin él. Entonces bueno, yo creo que todas esas cuestiones van a ser muy interesantes. Con respecto al público, a ver, nadie sabe eso, ¿no? Yo pregunté a gente que está organizando el Mundial de alguna manera y que están haciendo todo lo posible para que haya público. O sea, están pidiendo las autorizaciones para que haya público, pero no se sabe eso aún. Obviamente que hay mucha incertidumbre. Así que bueno, esperemos. Yo creo que va a ser un mundial muy interesante para ver. Muy interesante y que, bueno, se plantea un poco España y Brasil que quieren retomar el protagonismo, ¿no? Exacto, yo creo que bueno, a nivel de juego, pues bueno, España y Brasil que quieren retomar otra vez, como bien has dicho, que quieren retomar el protagonismo. Argentina que quiere continuar con su mando dentro del mundo, ¿no? Y bueno, y yo creo que luego muchas selecciones que están ahí intentando estar cerca, ¿no? La selección de Rusia, la selección de Portugal, la selección de Irán, que son selecciones que siempre van a competir hasta el final, y creo que son selecciones que van a dar mucho que hablar.
y yo creo que va a ser, porque bueno, cada vez lo estamos viendo más en todos los países, viendo pues bueno, la última Copa Libertadores, viendo la Liga Española, viendo las diferentes ligas, va a ser una competición yo creo que también muy rica a nivel táctico, con muchas situaciones que nos vamos a encontrar con novedades, ¿no? Por ejemplo, con lo que hablaba yo del sistema 5-0, la aparición del portero como jugador, como protagonista, ¿no? Y protagonista del juego ofensivo del equipo. Creo que van a ser situaciones que nos va a dar para analizar mucho. Te quería preguntar un poco Qatar. Yo, bueno, tuve la posibilidad de conocer más que nada un periodo muy corto en Asia, Tailandia, algo de Irán, pero Qatar, ¿cómo está esa situación ahí? ¿Qué de futsal hay en esos países, en esa zona, Kuwait, Qatar? Bueno, por ejemplo, en nuestra situación, en nuestra experiencia que tuvimos dentro de la selección de Qatar, pues bueno, pues fue una situación un tanto fastidiada, en el sentido de que creo que teníamos unos medios increíbles para el trabajo. Creo que había muchas posibilidades de crecimiento. El Qatar llevaba muchos años con jugadores extranjeros dentro de su liga que habían nacionalizado. Teníamos, creo que eran 5 o 6 jugadores eh, nacionalizados que estaban disputando partidos para Qatar. Y bueno, y teníamos una selección que a nivel nos faltaba muchísima experiencia, nos faltaba nivel competitivo porque nuestra liga no lo daba, pero era una situación bueno, que se vislumbraba un poco de crecimiento. Pero justo a la segunda temporada que estuvimos nosotros allí desapareció la competición. De hecho, echaron a todos los profesionales del país, se quedaron solo con jugadores cataris y bueno, la competición fue hacia abajo y ha ido desapareciendo. He escuchado en los últimos tiempos que quieren retomarlo otra vez con 1 o 2 jugadores extranjeros, llevando otra vez entrenadores de fuera y demás. Pero bueno, son países que, bueno, en ese sentido no le dan mucha continuidad al trabajo. Kuwait es totalmente diferente. Kuwait Kuwait está trabajando muy, muy bien desde hace muchísimos años. Tiene, yo creo que un nivel de jugadores extranjeros bastante alto, un nivel de entrenadores extranjeros bastante alto. Estamos hablando de que bueno, son competiciones donde este año, por ejemplo, estaba Marcos Sorato, campeón del mundo, estaba Thiago Polido, que es un referente dentro del fútbol sala europeo, con el que tuve la suerte también de trabajar en Qatar. Por allí han pasado Luis Fonseca, ha pasado David Marín, ha pasado Fuentes, han pasado entrenadores de muchísimo nivel, de muchísimo prestigio y creo que la liga es muy, muy competitiva. El jugador kuwaití, por lo que yo conozco, por lo que he visto en vídeo, por lo que me dicen los propios entrenadores, es que el jugador kuwaití, pese a ser de la misma cultura que el jugador catarí, pues son más competitivos, les gusta más el participar, el entrenar, les gusta el ir al entrenamiento, no hay que exigirle tanto como al jugador catarí. Y bueno, y son países que, bueno, ahora Cacao en la selección sigue haciendo un buen trabajo y bueno, si se hubiera podido disputar la Copa de Asia, que al final no se disputó para la clasificación en su totalidad, yo creo que eran uno de los posibles favoritos para poder ir al Mundial. Así que bueno, yo creo que la situación en esos dos países es así, muy diferente a lo que nos podemos encontrar en Tailandia, que bueno, que ya llevan muchísimos años trabajando muy, muy bien, en una liga totalmente diferente, son jugadores totalmente diferentes, muy competitivos, en Tailandia, en Vietnam, en Indonesia. Son países donde los jugadores son más competitivos, tienen más ganas de fútbol sala, tienen más ganas porque creen, ven el fútbol sala como una parte de su trabajo, como una parte que les puede hacer mejorar su nivel de vida. El jugador catarí, por suerte para ellos y por desgracia para nosotros como entrenadores y a nivel competitivo, pues bueno, no necesita el fútbol sala para vivir bien y bueno, están un poco acomodados en ese sentido. Te dejo que hay una pregunta ahí, después retomo con este tema. Camilo. Sí, vamos a darle la palabra a Adrián Mosuto. Adrián, por favor, preséntate y la pregunta para Sergio.
Hola, no sé si me escuchan. Sí, Hola, Sergio. perfecto. Mi nombre es Adrián Mosuto de la ciudad de Rosario, Argentina. ¿Cómo andás, Sergio? Muy bien, muchas gracias. Espero que todo esté bien por ahí. Bueno, me alegro. Bueno, saludos para todos. Sergio, te estuve escuchando atentamente. Me gusta, sigo tu Instagram, Facebook. Me gusta lo que has hecho en Hungría. Te hago esta pregunta corta. ¿Qué nivel hay en Hungría? Que no lo escuché mientras que lo charlabas. ¿Qué nivel hay en Hungría? Segundo nivel, tercer nivel, ¿con qué lo podemos asociar para el desarrollo del deporte, ¿no? En la ciudad de Rosario hay un buen nivel, no es uno de los mejores de la Argentina, pero ¿cómo lo puedo ubicar a nivel clubes? Bueno, a nivel clubes yo creo que, las grandes ligas, por ejemplo, en Europa, pues son la española, la italiana, la portuguesa y la rusa, ¿no? Yo creo que son 4 grandes ligas que están por encima del resto y, bueno, no sé si me dejo alguna, pero son esas 4 seguro que están por encima del resto y creo que son las más lejanas al húngaro, ¿no? Hungría puede estar al nivel de los países que tiene alrededor, al nivel de la liga rumana, al nivel de la liga checa. Son ligas bueno, como decía antes, están empezando a llegar jugadores extranjeros, llegan jugadores extranjeros de mucho nivel, suben el nivel de la liga, suben el nivel de algunos equipos en particular, que son los que pueden apostar por jugadores de fuera, pero aún estarían lejos de competir contra equipos de otro nivel, ¿no? Por ejemplo, yo pongo siempre el mismo ejemplo, ¿no? A nosotros nos dio en la competición europea, nosotros hemos jugado las tres últimas temporadas y hemos ganado el primer partido en esta temporada, ¿no? Después de 9. ¿Vale? Porque en las primeras competiciones que nosotros estábamos jugando veníamos con unos puntos FIFA o unos puntos UEFA, perdón, bastante altos porque Győr había hecho Final Four en años anteriores, porque la selección húngara se había clasificado para los europeos y estábamos con puntos UEFA bastante altos que nos colocaban entre los 16 y 18 mejores equipos de Europa. A nivel de puntuación, pero luego a nivel de equipo, a nivel de plantilla, a nivel de estructura, pues estábamos muy por debajo. Entonces, por ejemplo, la primera temporada nos tocó disputar partidos contra un equipo ruso, un equipo esloveno, dos equipos rusos y un equipo esloveno y claro, y ahí no ganamos ningún partido. La segunda temporada igual, nos tocó jugar contra el Pozo de España, contra un equipo ruso y contra Kairat. Entonces no ganamos ningún partido. Es cierto que siempre hemos hecho un buen nivel competitivo, hemos estado a un nivel competitivo alto, pero no nos da. Y entonces, y esta temporada que el sistema de juego fue totalmente diferente, los enfrentamientos fueron con todos los equipos de Europa. El primer partido nos tocó jugar en Georgia, ganamos. El segundo partido nos tocó jugar en Chipre, también ganamos. Son ligas que ahora mismo están en un punto inferior a la liga húngara, pero ya luego la tercera eliminatoria, que nos colocaba entre los 16 mejores de Europa, pues nos tocó jugar contra Benfica y ahí se marcaron las diferencias, ¿no? Perdimos 5-0 y bueno, en un partido donde se vio la diferencia real entre la competición en Portugal y la competición en Hungría. Ah, buenísimo. No, porque sigo bastante la liga y veo otras ligas como la de Asia. No sé si alguna vez se han enfrentado con algunos equipos de Asia y bueno, por ver cómo va subiendo. Si ya entraron en esos 16 equipos, la liga se va desarrollando, ¿no? Y Sí, vos sí. contabas que es un deporte medio de invierno. Si podrían lograr una continuidad, estaría muy bueno, a modo de desarrollo, ¿no? Sí, pero bueno, yo lo que contaba era un deporte de invierno, pero para las categorías inferiores, ¿vale? Las categorías senior, no, las categorías senior es un deporte totalmente profesional en muchos equipos, ¿no? O amateur, pero... No, eso lo entendí. Sí. Lo que sí, el desarrollo, te decía yo. El desarrollo de las categorías inferiores sí que se hace, que lo utiliza en el fútbol sala en el invierno para
para descansar del fútbol, o cuando no se puede jugar en el exterior al fútbol, juegan a fútbol sala, pero en la primera y la segunda división de Hungría sí tiene un carácter continuista, empieza en agosto y termina en junio, ¿no? Entonces bueno, esa competición sí está normalizada. Y bueno, y lo que Buenísimo. decías a nivel de Asia y tal, no hemos jugado ningún tipo de partido. Sí que hemos jugado algún amistoso contra equipos ucranianos que bueno, están un poco a nuestro nivel. Tuvimos la suerte de en un stage jugar contra Japón y contra la selección nacional de Japón, que la entrena Bruno y entrenaba en ese momento, y por amistad pues vinieron a jugar un partido amistoso contra nosotros, y entonces ahí se mostraron algunos índices de que bueno, nosotros estamos en ese camino emergente para llegar a otras grandes cotas. Bueno, ha sido un gustazo, Sergio, y muy buena la charla. Saludos para todos y saludos a la distancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adrián. Sergio, estaba ahí por la zona, Qatar, Emiratos Árabes, ahí yo tenía un chiquito, un brasilero que había pasado por mi club en Rosario, por Newell's, Rubio Guerra. No sé si es contemporáneo cuando vos estuviste en Qatar. ¿Qué hay en Emiratos Árabes? En Emiratos, bueno, soy un poco más desconocido en ese sentido, aunque en la temporada anterior, justo antes de toda la pandemia, estuvimos en Emiratos Árabes jugando un torneo que organizaba un club, y pasaba un poco parecido a lo que es la liga de Kuwait y la liga de Qatar anterior, antes de que se cerrara todo, ¿no? Tienen una competición donde juegan 2 extranjeros. Creo que, no sé si la regla, a lo mejor me estoy equivocando, pero no sé si en Emiratos Árabes dejan dos extranjeros, pero uno de ellos tiene que ser joven, tiene que ser menor de edad. Menor de edad me refiero a menor de 23 o menor de 21, porque por el hecho ese de llevar los jóvenes, por si en algún momento, en algún periodo del tiempo, la federación se plantea poder nacionalizar a jugadores, como tienen que pasar 5 años cuando está en estos países, pues creo que los meten un poco con esa idea, y el nivel es un poco parecido al que teníamos en Qatar, ¿no? Una competición donde bueno, es cierto que ahora está Marquinhos Xavier, está de entrenador en Emiratos Árabes, que seguramente hará crecer el deporte allí y hará crecer la competición. Pero el resto, pues bueno, son categorías, son competiciones donde el hecho de tener solo 1 o 2 extranjeros, pues hay muchas veces que ellos tener un nivel, el jugador árabe de esta zona de Qatar, de Kuwait y de Emiratos, son jugadores que, como te decía antes, un poco acomodados a que no necesitan del fútbol sala para vivir, o para tener un mejor estilo de vida, y entonces utilizan el fútbol sala más como hobby, y entonces pues bueno, su capacidad de crecimiento está algo limitada, y no te permiten tampoco que las ligas se desarrollen mucho más. Lo veo a Antonio García Jiménez por ahí, que está... Se acabará de despertar ahora, seguro, porque está en Vietnam. ¿Estás, Antonio? Profe, tengo una pregunta acá de un medio de futsal. Sí, ahora le pasamos. Dale con la pregunta. Sergio, Emerson Morales de Pasión por el Futsal, un medio acá de futsal de nuestro país, te pregunta lo siguiente: ¿cuáles son los desafíos que debe encarar un atleta de futsal sudamericano en un país como Hungría? Bueno, los desafíos, sobre todo, yo creo que, a ver, los jugadores brasileños que están llegando se están adaptando muy bien, están siendo protagonistas. Yo no sé si él recuerda, en mi primera temporada en Hungría llegó Nico Rolón en el mes de febrero, y bueno, yo creo que Nico tiene una cosa que es increíble, ¿no? Que es una personalidad abrumadora, y yo creo que se hizo muy bien con su papel en Győr.
un equipo que estaba ya hecho y tal, pero al que ayudó muchísimo para conseguir esa liga, para conseguir ese campeonato de liga que ganaron contra nosotros y ese cuarto muy merecido cuarto puesto que consiguió un equipo húngaro en una Champions League, ¿no? Eliminando a equipos de la talla de Pesaro o de Prodexon, el equipo ucraniano que tenía un nivel bastante importante en esa temporada. Entonces yo creo que para adaptarse, bueno, pues sobre todo es tener la personalidad suficiente como para que llegas a un sitio donde bueno, el idioma es totalmente diferente, el contexto de juego, de competición y de todo es totalmente diferente al que podamos estar viviendo en España o en Argentina. Y bueno, creo que es muy importante que ellos lleguen con la suficiente personalidad como para saber adaptarse a todo ese tipo de cosas. Nosotros tenemos, Sergio, mucho interés, obviamente que no es una cuestión de voluntad, de que los jugadores chilenos, nosotros tenemos una liga incipiente, una liga en desarrollo, donde todavía la competitividad está lejos de lo que aspiramos a que realmente sea. De todos modos, aspiramos a que vaya creciendo, para eso hemos apostado muchísimo a la capacitación de nuestros entrenadores. ¿Y qué hacemos en el entretiempo? Tratar de que los jugadores chilenos que hay interesantes se vayan visualizando. Hoy la Liga Argentina es muy fuerte. Quizá no tenga la remuneración y el profesionalismo en cuanto a dinero de lo que tienen las ligas europeas. La Liga Argentina es muy grande, es muy fuerte, una gran cantidad de equipos, hay un gran trabajo en las divisiones menores, en desarrollo, y ya hemos visualizado varios. Ahí, bueno, aspiramos que por ahí alguno pueda aparecer en Europa, por eso te pregunté lo de la ciudadanía europea, porque la mayoría de los brasileños, uruguayos, argentinos y algunos paraguayos y también algunos venezolanos adquieren con facilidad la ciudadanía italiana por el tipo de ley que tiene la ley de ciudadanía italiana, es distinta al grueso de las leyes de ciudadanía del mundo. O sea, vos podés, si vos sos bisnieto de un italiano, tenés derecho a pedir la ciudadanía italiana. Eso ocurre en general si sos hijo de por ejemplo, un hijo de un chileno que nace en Argentina, es directamente chileno, y de eso también hay algunos que tenemos por ahí. Pero nos interesa que los jugadores salgan porque van a crecer más rápido que nuestra propia liga. Por eso te estaba un poco preguntando eso. Nosotros tenemos al capitán de la selección chilena que tiene mucha chance de ir a jugar a Francia. Francia no es una liga totalmente, digamos, del mismo nivel que la española, que la italiana, pero es una liga en crecimiento. Seguramente ha habido muchos extranjeros. ¿Qué sabés de la liga francesa? Bueno, lo que hablaba de la ciudadanía, para llegar a Hungría, por ejemplo, son 5 años. No hay ninguna otra historia que yo sepa, o que te cases con una húngara en los primeros meses que llegas allí, ¿no? Si te casas rápido, quizás pueda recibir la ciudadanía. Pero en principio no. Creo, por ejemplo, nosotros teníamos a Rafinha, que este va a ser su 5.º año y que el club quiere nacionalizar. Rafinha, que era un jugador brasileño. Es lo que sé allí con el aspecto del pasaporte, de conseguir el pasaporte húngaro. Y con respecto a la liga francesa, pues bueno, pues podemos ver cómo este año pues Access dinamitó el fútbol sala europeo casi, ¿no? Creo que con el desembolso que hizo, fichando jugadores de la talla de Ricardinho, Ortiz o Humberto, pues consiguieron cambiar la visión que todos teníamos de la liga francesa, ¿no? Y bueno, y igualmente ellos se metieron también en la competición de la Champions, se metieron en los 16 mejores de Europa y perdieron contra Barça, y además dando una imagen fantástica, no solo del jugador extranjero que tienen allí, sino de los jugadores franceses. Es cierto que bueno, yo creo que lo que he visto de la liga francesa me parece me parecen unos jugadores de una calidad y de una fuerza física brutal, ¿vale? Porque creo que
que bueno, el jugador francés lo vemos también en la competición de fútbol, ¿no? Que como los jugadores franceses parece que son diferentes, son jugadores que están compitiendo durante los 90 minutos y siguen teniendo fuerza, y en el fútbol sala pues pasa algo parecido, ¿no? Y ves jugadores con una talla y una envergadura importante. Yo tuve un jugador francés que firmamos el año pasado, lo que pasa es que al final no pudo desarrollarse allí porque llegó en el mes de febrero, el 1 de febrero, y el día 20 o 25 de marzo se estaba terminando la liga por el tema del COVID y no lo pudimos ver en acción, pero era un pívot, un portento físico que un físico con el que yo no conocía o no había tenido el placer de trabajar, ¿no? Y luego una calidad técnica brutal también, porque son jugadores que hacen mucho juego en la calle, hacen muchos partidos de estos de competitivo entre ellos, que juegan en canchas de barrio a jugar por pasta o por lo que sea, o por divertimento, pero que compiten mucho fuera de lo que es el entrenamiento normal, ¿no? Y bueno, y creo que es una liga que va a ser emergente, va a ser una liga importante dentro de algunos años, como si siguen imponiendo o tratando de mejorarla como la están mejorando hasta ahora. Yo con la ciudadanía me refería que para el jugador chileno es muchas veces una barrera no poder obtener por ejemplo, en Italia es muy difícil jugar porque no obtienen la ciudadanía italiana con la facilidad. En realidad, los argentinos, que en el caso mío también tenemos ascendencia italiana, nosotros ya la tenemos, la ciudadanía, lo único que vamos a hacer es pedir un reconocimiento. El jugador chileno no tiene esa posibilidad, la inmigración italiana no tuvo la misma magnitud y por lo tanto se le limita a aquellos países que le piden pasaporte europeo para poder jugar. A eso me refería. O sea, en Hungría, te hacen algún visado, podés jugar en Hungría no teniendo la ciudadanía europea. A eso me refería yo. Sí, en Hungría puedes jugar en el momento que te fiche que el equipo te requiera tu servicio, eres jugador del equipo húngaro, eres trabajador de Hungría y te dan los papeles, te dan el visado sin ningún tipo de problema. O sea que si tenemos algún bueno chileno en Hungría puede jugar. Puede jugar. El único problema ahora mismo es que lo que estábamos comentando antes, que la liga húngara va a reducir el número de jugadores extranjeros que van a poder jugar en cada equipo. Entonces el cupo va a ser menor. De todos modos, yo te digo hoy vos me dijiste que no estaba de acuerdo, pero yo creo que está bien lo que hacen los húngaros en el sentido de limitar un poco los extranjeros para que los húngaros puedan participar y jugar. O sea, nosotros acá como seleccionador chileno, te digo la verdad, que me vengan un montón de jugadores de afuera y yo después cuando tenga que armar la selección no tengo elementos, es un problema. Yo por ese lado estoy un poco a favor. Creo que los extranjeros tienen que enriquecer los locales, ¿no? Claro, yo lo que te digo que creo que mis jugadores, por ejemplo, ya no solo han mejorado en estos 4 años que yo he estado en Hungría, no han mejorado solo por el trabajo de Sergio Muyol, que puede influir, pero sí que han mejorado muchísimo más también porque en su entrenamiento se han tenido que enfrentar a otros jugadores extranjeros del que no tenían conocimiento, del que no tenían de que no tienen los mismos factores defensivos, las mismas acciones ofensivas, que te va a hacer cosas distintas, ¿sabes? Entonces yo creo que eso ha fortalecido mucho la mejora de mis jugadores. Coincidimos totalmente. Ese fue el proceso el proceso del futsal argentino. Tuvo dos cuestiones del futsal argentino. Tuvo 2 cuestiones fundamentales. Primero fue la migración de los jugadores argentinos a la liga italiana, porque los jugadores argentinos llegaron ahora a la liga española, o sea, hace unos años. Pero el principal punto de migración, con la facilidad del pasaporte italiano, llegar a la liga italiana. Y el otro fue que nosotros en mi club trajimos 4 o 5 brasileros. Y es lo que vos decís, o sea, una cosa es lo que vos puedas hacer como entrenador contando y tratando de generar una realidad, y otra cosa es que los brasileros te lo hacen ahí y vos decís, ve lo que hacen ellos, bueno, ahora lo tenés que defender y tratar de imitar en ataque. O sea, es mucho más fácil, sin lugar a duda es mucho más fácil.
Sí, y creo que España se nutrió también de eso, sin lugar a duda. Nosotros, si tenemos ese tipo de extranjero en Chile, nos van a beneficiar. De todos modos, después nosotros, acá tenemos hoy por hoy mucha facilidad para jugar, para ser amistoso, para intercambiar. Y eso ha generado también el crecimiento del futsal chileno, que pasó en apenas 10 años de goleadas increíbles a competir. O sea, nosotros no es que vamos y somos candidatos a algo en ningún certamen todavía, pero nosotros competimos. A nadie le resulta fácil jugar hoy con Chile. Es la facilidad que tenemos de competir permanentemente con uruguayo, argentino, paraguayo, brasileño y ahora Venezuela, que se ha acoplado con un gran nivel. Sí. Sí, yo creo que esa es la clave, ¿no? El competir y hacer que tus jugadores compitan en el día a día. Por eso decía, y he intentado remarcar en el tema de la metodología, de intentar hacer que yo tengo una máxima, que es que mi semana, los jugadores durante la semana, y de hecho muchos me lo reconocen, hay muchas veces que nuestros entrenamientos son mucho más difíciles que el juego real. Claro. Por el mero hecho, en Hungría, por ejemplo, por la competición, porque te podrías encontrar con equipos que tienen todavía nivel amateur, que entrenan 3 veces en semana y tal. A nosotros había semanas donde entrenábamos 7 o 8 sesiones durante la semana y que llegábamos al partido con un nivel de entrenamiento muy superior y al final ganamos los partidos por repetición y por acoso, ¿no? Porque al final nuestro nivel físico, nuestro nivel mental, nuestro nivel competitivo es tan alto que al final ganan los partidos ya no solo por tu calidad técnica o táctica, sino también también por tu insistencia, ¿no? Y entonces yo creo que para mí, yo creo que la clave es el entrenamiento, y el entrenamiento diario, y el hacer que el jugador compita en el día a día y intente progresar en ese día a día. Y no es lo mismo que tú tengas que hacerle un regate a un jugador portugués como llegamos nosotros con Amílcar en la primera temporada, que era un jugador que bueno, podría jugar en el equipo portugués que quisiera, podría jugar en España en el equipo que quisiera, a que tú tengas que hacer el regate contra el mismo compañero que lleva haciéndolo durante los últimos 8 o 10 temporadas. Entonces yo creo que ahí es donde se marca la diferencia y donde marca la diferencia el tener jugadores extranjeros. Sí, sin lugar a duda, porque vos no podés reproducir como entrenador una realidad que no existe, no hay manera, no hay manera. Exacto. O sea, necesitas de los jugadores. Yo, mira, muchas veces he dicho que a nosotros nos ayudaría mucho, a lo mejor, es una locura, traer 2 o 3 argentinos que ya estén pasaditos de edad, pero que tengan toda la experiencia del juego, para entrenar 2 meses con nuestra selección, o brasilero, ¿no? Que te van a dar un contenido táctico, aunque algunos me dirán, sí, pero estos no van a jugar, sí, pero me van a hacer... Además que nuestros jugadores en este momento tienen conocimiento, no es que salen a descubrir el futsal, ya han jugado. La selección chilena tiene jugadores que tienen más de 30 partidos internacionales, entonces ese agregado, ese input del jugador que te aporta los movimientos y que vos los convivís, para mí son muy importantes. Pero bueno, claro, son locuras a veces. Ahí es donde está una de las grandes cosas que yo siempre decía en mi equipo cuando nosotros llegamos a jugar competición europea. Una de nuestras máximas era: nosotros somos muy buenos en Hungría, manejamos los partidos, manejamos el tiempo, manejamos todo, pero luego cuando llega una competición europea, en 2 segundos, mientras tú estás abriendo y cerrando los ojos, pues ha llegado Ricardinho y te ha hecho 2 goles. ¿Vale? Ahí te das cuenta que no son tan buenos. Claro. Entonces al final la clave está en eso, la clave está en competir. Y por eso yo decía antes que nosotros al 10º partido que jugamos en Europa fue cuando conseguimos la primera victoria, ¿no? Al 10º. Claro. Entonces tuvimos que perder 9. Pero en esos 9, si lo has tratado de aprendizaje, si has conseguido aprender de ello, que creo que es la clave de toda mejora en el proceso humano, creo que el método ensayo-error, ¿vale? Pues es muy importante para todos y en el fútbol sala es exactamente igual. Entonces mis jugadores tienen que vivenciar lo que es perder, pero perder no contra jugadores de tu nivel, sino perder contra gente, claro, contra gente superior, para que tú te des cuenta de lo que realmente está pasando. Mira, en el torneo local chileno yo tenía el goleador se llama Marcelo Durán, tenía como 50 goles y todo el mundo me presionaba para que yo lo incorpore a la selección.
y lo traje a la selección, pero lo traje de preparador físico, porque yo sabía que era bueno en el medio local, pero que en el otro nivel le iba a costar demasiado. Bueno, Camilo, si no tenemos más preguntas, vamos cerrando, que ya estamos pasaditos del tiempo que siempre estipulamos para que la gente no se empiece a dispersar. Sí, voy a revisar por última vez. No hay manos levantadas, tampoco tengo preguntas de los medios. Ah, mira, aquí llegó Ahí. una mano levantada. El La Antonio. última, Antonio, queremos decir que esta va a ser la última mano en honor al tiempo de Sergio y también de nosotros, y después vamos a cerrar esta 11ª charla. Antonio, ya tienes habilitado tu micrófono. Hola, ¿se me escucha? Sí, Perfecto. perfecto. Perfectamente. ¿De ¿Qué dónde tal? eres? ¿Cómo estamos? Soy de España, pero estoy trabajando actualmente en Vietnam. Perfecto. Antonio, la pregunta ahora para Sergio. Vale, perfecto. Bueno, saludar a Sergio, lo primero, felicitarle por esa magnífica charla, ¿no? Y a Vicente de Luis también por organizar este tipo de iniciativas, ¿no? Que son tan buenas para el desarrollo de nuestro deporte. La pregunta para Sergio es un poco, bueno, genérica, ¿no? Acerca del Mundial de Lituania. ¿Cuáles son sus predicciones acerca de lo que ocurrirá, ¿no? ¿Qué selecciones serán las que opten al título? ¿Qué selecciones pueden ser las que den la sorpresa? ¿Y qué selecciones pueden ser para él las que den un poco una decepción, ¿no? ¿Y qué jugadores, ¿no? Que es un poco general, pero bueno, que me dé su impresión sobre lo que será el Mundial de Lituania de septiembre. Un saludo grande a todos. Bueno, a ver, yo ya lo comentaba antes, ¿no? La primera intención o la primera, con el corazón en la mano, ¿no? Quiero que el Mundial lo gane España y que bueno, que sea un Mundial en el que los españoles consigamos la tercera estrella que se nos está resistiendo tanto, ¿no? Pero a nivel general, yo creo, y lo comentaba, que creo que va a ser un mundial que va a estar muy supeditado a también lo que pasó en Colombia 4 años atrás, ¿no? A cómo se estructuren las selecciones en cuanto a su preparación. Hablaba del ejemplo de España, ¿no? España va a llegar al mundial sin que su competición haya empezado, ¿no? Hablábamos de cuando, o veíamos como el ejemplo de Diego Justosi, que hace 4 años creo que tuvo a la selección argentina como 2 meses preparando la competición dándole continuidad a un trabajo como si fueran un club, ¿no? Entonces creo que eso va a marcar muchas diferencias. Creo creo que en todo eso vamos a estar de acuerdo, que Brasil y España tienen que dar el paso adelante para intentar reconquistar el mundo, ¿no? Porque bueno, llevan hace ya 8 años que no son campeones del mundo, mínimo cualquiera de los dos. Pero bueno, luego yo creo y le tengo mucha fe a que Irán, no sé cómo está a nivel de competición, desconozco, no tengo mucha información a cómo están a nivel de competición durante la temporada, no sé cómo han llevado el tema del COVID, que creo que va a ser fundamental para todos, pero tengo mucha confianza en que Irán va a volver a hacer un buen papel y va a estar entre las favoritas. Rusia, Portugal, creo que tienen que dar también ese paso adelante y meterse ahí entre las mejores, ¿no? Y bueno, y luego a nivel de selecciones asiáticas, espero y deseo que vosotros Vietnam hagáis un buen papel, sigáis con vuestro nivel hacia arriba, ¿no? Que con vuestro nivel ascendente con el que estáis haciendo un papel que empezó hace muchísimo tiempo con el trabajo de grandes entrenadores, tanto Sergio Arguelli como Bruno, como luego la continuidad que le dio Miguel Rodrigo, y bueno, y ahora tú que sigue el trabajo continuista, aunque en otro papel, pero bueno, estáis haciendo un gran trabajo, ¿no? Y bueno, un poco ahí yo creo que por ahí va ahí la cosa, ¿no? Con mucha duda en cuanto a los planteamientos que se pueden hacer cada selección a nivel de preparación,
Y bueno, y lo que decía antes, que creo y estoy deseando de que llegue y deseando que empiece, que va a ser un mundial, una competición que a nivel táctico nos va a enriquecer a todos muchísimo por todo lo nuevo que está saliendo, por todo el trabajo que está apareciendo con los sistemas de ataque 5-0, con las defensas que se están empezando a producir. Cada vez es más difícil ganar a los equipos porque todos están trabajando muy bien y creciendo mucho, y creo que por ahí puede irme un poco mi predicción. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Ya para darle cierre a esta charla, Sergio, muchas gracias por darte el tiempo de participar con nosotros. También desearte mucho éxito en lo que emprendas ahora. Ya nos dijiste que ya no vas a seguir en el club de Hungría, entonces en lo que emprendas mucho éxito, y te dejo con las palabras de cierre de nuestro técnico Vicente Ruiz. Agradecerte, Sergio, para mí ha sido muy enriquecedor toda esa experiencia, no solo europea, fundamentalmente de España. Agradecer también la participación de Antonio, me está diciendo que está desayunando en este momento en Vietnam por la diferencia horaria. Todo este intercambio ha sido muy rico, además por países que no tienen la información. Nosotros de Hungría obviamente recibimos mucho menos información que lo que pasa habitualmente en Italia o en España, por poner un ejemplo. Así que para nosotros ha sido muy enriquecedora esta charla, te agradezco mucho, y mañana o el sábado te estoy enviando ya la edición de esta charla con los logos de nuestra federación. Así que muchas gracias y espero que vaya todo bien con vos en el futuro, seguramente sí. Perfecto, muchísimas gracias a vosotros. Lo que os decía al principio, ¿no? Un placer que la invitación, tú lo has dicho al principio, ¿no? Que han pasado muchísimos y muy buenos entrenadores por aquí, pues ser uno de los que pueda aportar alguna cosa más, pues para mí es muy importante, ¿no? Y bueno, agradeceros a todos los que han estado esta hora y media, que bueno, al final, aunque sean las 2:30 de la mañana en España, se ha hecho muy corta, para mí se ha hecho muy corta, muy amena, una forma muy llamativa de charlar de fútbol sala, y estaba como en casa, por decirlo de una manera muy abierta y muy esclarecedora. Pues nada, muchísimas gracias por pensar en mí, y nada, y espero que la hayan disfrutado. Gracias nuevamente, Sergio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.